Muy buenas tardes, bienvenidos a la Escuela Bíblica No Dominical. Hace unas cuantas semanas que habíamos tenido un detente y hoy retomamos las clases. Hoy estamos en la lección número 21 que se titula Sabiduría que sorprende y ofende. Es un título medio extraño, ya veremos de qué se trata la clase. Así que hoy vamos a ver. Muy bien. Ajá. Eh, Como sabemos, estamos en tiempos bíblicos en tiempos de COVID, el mensaje no cambia, el distanciamiento se sostiene, ok, porque no va a ser la primera vez ni la última vez que la iglesia pasa con algo parecido como esto, así que solamente aseguramos que tenemos ¿verdad? Nuestro distanciamiento y lo que tenemos que cuidarnos para asegurar que todos estemos bien, sanitos y salvitos. Muy bien. Eh, Hoy tenemos la trivia. La trivia, ¿verdad? Esta trivia me cogió tiempo, me estoy viendo casi más tiempo que la clase. Y todavía no sé hacer el símbolo de pregunta en español en la computadora nueva, así que no lo puedo hacer. ¿Cómo se llamó el primer pastor bautista puertorriqueño? Como saben, un tiempo atrás he tratado de que las trivias sean de cosas de bautistas, ¿verdad? Para que podamos, ¿verdad? Reenfatizar la identidad bautista. Así que se llama ese pastor, ¿cómo se llama? Ajá, yo no lo sabía. En 1917 ya teníamos 17 iglesias y 8 pastores obreros. Así se llamaron los primeros pastores puertorriqueños, los cuales tenían muy poca preparación académica. Y entre esos pastores estaba Manuel Lebrón. Don Manuel fue la primera persona que se convirtió en una predicación bautista y fue reconocido como nuestro primer pastor bautista puertorriqueño. Específicamente se le llamaban pastores bautistas. Ese señor que se llamaba Don Manuel Lebrón. Así que importante que lo recordemos porque fue el primer puertorriqueño que fue pastor bautista. Muy bien. La clase de hoy, yendo a la clase, ¿verdad? De hoy, la lección número 21, sabiduría que sorprende y ofende. Y vamos a estar en el libro de Evangelio según San Marcos 6, del 1 al 6. La pericopa es cortita, así que vamos a ver cómo nos va en la clase. El bosquejo, como siempre, lo dividen en tres partes. Ellos lo dividen más, pero pues yo prefiero mi sistema. Jesús regresa a su tierra, la sabiduría de Jesús es cuestionada y la incredulidad del pueblo. Es una clase corta, muy especulativa, que podríamos quedarnos hablando muchas cosas interesantes sobre la dinámica personal, más que histórica, sobre esto. Pero vamos a enfocarnos en el tiempito, ¿verdad? De que sabemos que trato de hacerlo en un tiempo que sea razonable para que no se me aburran. Ok, así que oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque es poderosa, Señor. Que toque nuestros corazones y nos transforme, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos dirijas. Amén. Muy bien. Y vamos a tener la introducción de esta noche. Siempre empezamos con el vocabulario, ¿verdad? Así que hoy una de las palabras que se utiliza es hijo de María. Se utiliza eso y eso nada más, ¿verdad? Nos da mucha carne de especulación. El que se le dé ese nombre a Jesús resulta interesante porque en ese tiempo eran, ¿verdad? Eran familias patriarcales y usualmente era hijo. De hecho, el apellido, no existía el concepto de apellido. Era Jesucristo, era Yeshua ben Joshua, Jesús hijo de Josué, de José. Lo encontramos así. Fulano ben, que es hijo de Merengano. Mengano dice el escritor. Quienes lo escuchan se refieren entonces, oyen a María, hijo de María, se hace esto. Esto nada más, pues puede, ¿verdad? Dice el escritor que puede ser peyorativo. Yo entiendo que no, ¿verdad? Que esa no es la intención del escritor, sino que esto se escribe, recuerden, una generación después de la muerte de Jesucristo, qué sé yo, 30, 40 años después, se empiezan a escribir los evangelios, porque a medida que va pasando esta transición de primera generación de discípulos de Jesús, y una de las cosas que al parecer le ocurría era que María estaba viva. Es bien fácil.
si tú estás escribiendo y hace referencia a alguien o que está vivo o que algunos de ustedes pudieron haber conocido, el hijo de María. Ah, de manera de que eso más o menos, ¿verdad? Tiene que ver con la tradición del escritor cuando escribe, ¿ok? También valida porque si es evidente de que si el papá estuviera vivo, ¿verdad? Papá terrenal hubiera estado vivo, pues como quiera hubieran dicho hijo de Josué, de José. Am, Así que sabemos que no lo estaba. ¿Ok? Así que vamos a hablar un poquito de la familia de Jesucristo, que no se me pierdan con eso. Ese no es el tema de la clase de hoy, sino que vamos a hablar sobre la sabiduría, que es el tema de hoy. Muy bien. La primera parte entonces es Jesús regresa a casa, a su tierra. ¿Ok? Honey, I'm home. Era bien famoso eso, ese show allá en los 50. Así que vamos en el texto, está en Marcos 6, 1 al 2. Marcos 6, 1 al 2. Si no ha llegado, le da pausa. Eso no lo puede hacer live, le da pausa. Le da pausa y dice, salió Jesús de allí y se fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Esto nada más, tiene varias cosas, ¿verdad? Que son problemáticas en cierto modo. Jesucristo vuelve a su tierra. Jesús, ¿dónde se crió? En Nazaret, ¿verdad? Nazaret. Y entonces Jesucristo llevaba ya un tiempo, estamos en Marcos 6, que había iniciado su predicación y había hecho ese ministerio caminando por los diferentes sitios y todas estas cosas, ¿verdad? Y llega con sus panas, llega con sus discípulos a su pueblo. Imagínense, llegó a su pueblo, al pueblo donde lo vieron crecer y nacer. Y algo interesante es que cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Eso es problemático, ¿verdad? Porque la sinagoga no estaba abandonada, había gente allí. Ah, pero vamos a ver, ¿verdad? Le da standing. Así que este tema y parte para enfoque del tema que queremos traer es la vuelta. ¿Qué ocurre? Y yo no sé si ustedes han tenido parcialmente esta experiencia, estoy seguro que todos ustedes, cuando usted llega a su casa, a su casa como una nueva persona. Posiblemente les pasó cuando, o yo puedo decir, cuando uno vuelve a su casa, a las casas de sus padres, por ejemplo, o al pueblo, a donde lo vieron a crecer a uno, cuando uno ha tenido una experiencia transformadora. ¿Verdad? Esa foto de esos soldados que fue a la guerra y vira a su casa y nadie lo va a entender. La experiencia de esa persona y lo que esa persona vivió, sintió, vio, no puede ser explicada con palabras, porque hay que vivirla. Esa persona que vuelve es otra. Nos pasa a nosotros cuando volvemos, por ejemplo, si después de muchos años viviendo independientemente, o sea, en la universidad, y uno viera para la casa de los padres lo tratan a uno como lo que era, como lo que vieron. Siempre los padres van a ver a los hijos como unos niños. Ah, ¿Cómo tú te enfrentas a esa situación, a ese espejismo de ese contraste de que la persona que llega es una completamente diferente a estas personas que lo están viendo como que no ha cambiado? Y esto es una dinámica natural dentro ¿verdad? De la comunidad. ¿Ok? Así que, y entonces, parte de la discusión que yo quería enfocar en la clase de hoy es la intención de las personas de cambiar el mundo. Yo no sé si usted ha visto que es más fácil proponer cambiar el mundo que cambiar la casa de uno. Es más fácil yo decir que el mundo es injusto y que voy a hacer voy a ir a una huelga o algo así, que yo bregar con los problemas que tengo con mi esposa o mis hijos. Porque esos hijos patean para atrás. Esos hijos se resisten. Para eso hay que tener destreza, hay que tener sabiduría para bregar con esas cosas. Entonces la gente se le hace mucho más fácil, especialmente a los jóvenes, tener una aspiración de ponerse en un estado moral superior a otras personas
aduciendo a que van a cambiar el universo. La razón por la cual yo soy mejor que tú es porque yo tengo una aspiración de cambiar el mundo. Es una manera fácil de tomar una postura de moral arriba. Pero las cosas se hacen haciéndose, ¿verdad? Y si usted no sabe hacer su cama, es bien difícil que transforme el mundo. Y entonces este contraste es parte de lo que estamos viendo también, ¿verdad? Jesucristo cuando vuelve a su casa, ¿verdad? Se enfrenta entonces, Jesucristo sí está diciendo que va a transformar el mundo. Y esto es bien importante, porque nosotros podríamos tomar la actitud de que llegamos a casa, nos encontramos con los dilemas y los problemas de casa. Y como queremos transformar el mundo, los damos por perdidos. Y eso le pasa a muchos cristianos. Le pasa a muchos pastores cristianos, donde se le hace más fácil bregar con su comunidad de fe que su propia familia. Estos son dilemas complejos. No podemos sobresimplificar y meterlos dentro de una cajita como una solución fácil, porque son la vivencia de cada uno de nosotros. ¿Cómo bregamos con eso? Por eso es que la palabra es tan bonita, porque nos entra en estas discusiones profundas que todos debemos saber. Así que vamos a la parte 2. La sabiduría de Jesús es cuestionada, así que Jesucristo dice, vimos que Jesucristo llegó a su pueblo, a donde lo vieron nacer y lo vieron crecer, y el sábado, que es el día del servicio, se para a la sinagoga a explicar la palabra. Y así mismo lo estaban viendo, como está este señor ahí, diciendo en serio. Este- Vamos a ver qué pensó la gente. Vamos en Marcos 2, B. Marcos 2b, 2b y 3. ¿Ok? Eso es como la mitad del anterior y esto. Muy bien, dice, ¿de dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero el hijo de María y el hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Así que, ¿quién Jayo? Este no fue Pepito el que hacía maldades por ahí. Y ¿cómo, ve? ¿Cómo aceptamos a eso? Y decía que, y yo les hice este cuento una vez que los rusos son bien cínicos. Y decía de que en el infierno de Dante, hacen esta anécdota, en el infierno de Dante tenían las personas bien malas las ponían como en un caldero, ¿verdad? Es como, ¿verdad? Una historia graciosa, en un caldero, y que los demonios que están en el infierno, pues metían a los ingleses y a los americanos y a los europeos al caldero. Pero entonces había un caldero aparte que era el más caliente de todo y no había nadie, no había ningún demonio empujando a nadie. Y la razón era, le pregunta, ¿y por qué ahí no hay ningún demonio? La gente no se quiere salir. Dice, sí, se quieren salir, pero ahí están los rusos y los rusos cuando se van a salir los de adentro los jalan para abajo. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Todos nosotros nacimos y crecimos, especialmente en ambientes no cristianos y en los cristianos de igual manera, con unos paradigmas y una cosmovisión que no necesariamente es la divina. Y nosotros podemos estar una vida yendo a la iglesia y nunca la vamos a romper. No tiene que ver con eso, porque eso tiene que ver con una relación con Dios que rompe esos paradigmas. Esos paradigmas son multigeneracionales. Son cosas que nos destruyen y nos atan. Y eso es lo que está pasando ahí. María y ellos están acostumbrados a ver el caldero. Nadie puede salir de ese caldero. ¿Cómo que alguien puede salir del caldero? No, si esa persona yo creo que está saliendo del caldero, hay algo malo. ¿Ven? Y esto es bien importante, porque hay dos tipos de ideas. Me decía John que o las ideas te poseen o las ideas que tú posees. ¿Qué significa eso? Cuando la idea te posee, y ustedes lo ven mucho con los maestros o predicadores cristianos, donde están transmitiendo una idea teórica.
las ideas teóricas no botan sangre por la nariz. Porque ese es cuando usted posee la idea, cuando la idea está dentro de usted, usted está dispuesto a meterse al juego y no ser un espectador. Yo les aseguro que los jugadores se rompen la nariz y entonces es bien fácil desde las vallas decir, ay, ¿por qué no jugó más? ¿Y por qué no corría más? Porque tenía la nariz rota y si usted las tuviera, se hubiera ido al hospital llorando. ¿No ven la diferencia? Cuando las ideas nosotros las poseemos, la idea me posee a mí, en realidad la idea es una idea falsa que yo hago, que yo hablo con la boca, pero no necesariamente la estoy viviendo. Y esa cosa se nota, usted lo nota, rápido, rápido. Cuando algo es algo que es bien en el core, en el sentimiento de lo que la pasión de lo que uno está diciendo. Y esas ideas uno las posee y las lleva, ¿verdad? Y porque uno tiene, en inglés le dicen skin in the game, uno tiene algo que es parte de lo que está haciendo. Y Jesucristo, cuando se enfrenta en esta dinámica ellos chocan con su modelo, chocan con el modelo de decir, estas personas que hablan en la sinagoga hablan de cosas que están repitiendo posiblemente. Están hablando de cosas que es lo que la expectativa de que otros escuchen lo que yo voy a decir, o están hablando de cosas que, que están diciendo cosas que todos quieren escuchar, que se oyen bonitas, pero cuando viene la persona que está metido en el parque, que tiene la nariz rota porque de la experiencia de la calle, todo el mundo se da cuenta. Y ese fue parte de ese choque. Dice, ¿cómo esta persona tiene tanta experiencia? La nariz rota. ¿Cómo puede ser? Si nosotros lo vimos crecer, ¿de dónde salió esto? Y esto es parte de esa sensitividad que tenemos que tener, ¿verdad? Porque la clase va por dos lados. Cuando el modelo de su realidad no hace sentido. ¿Usted no le ha pasado eso? A mí me pasa que yo digo, es que no hace sentido. No, no. Esto pasa en la política, que la gente toma decisiones locas y uno dice, ¿cómo es que no hace sentido? Y cuando no hace sentido algo, usualmente es que el modelo representativo de lo que usted está pensando es falso. Nosotros no manejamos la realidad porque es imposible, es demasiado compleja, muy compleja. De manera que nosotros hacemos un modelito a escala que lo podamos entender. Y de acuerdo a su madurez es cuán complejo es ese modelo. El modelo puede ser tan complejo como la misma realidad, ¿verdad? No. De manera de que nosotros vamos haciendo esta realidad y de momento chocamos con cosas y decimos, esto no hace sentido. ¿Cómo puede ser que este muchacho que creció por ahí nos haya superado? Eso puede ser parte del modelo y es un modelo representativo mío en realidad, como una debilidad que yo no quiero aceptar. Este modelo pasa con cristianos que aceleran mucho en su profundidad cristiana, ¿verdad? Hablando de cosas cristianas. Eh, y nosotros no nos hace sentido, no nos hace sentido que estas cosas pasen. Pero, ¿verdad? Dios, cuando la persona se entrega a Él, se transforma. Y nosotros, desde los dos puntos de vista de la clase, individualmente, nosotros somos transformados. Pero también como comunidad de fe tenemos que aceptar que Dios se manifiesta de maneras completamente inesperadas para nosotros. Nosotros no controlamos a Dios. Dios hace lo que Dios hace. ¿Verdad? Yo siempre hago el chiste de dónde se sienta un oso de 1500 libras en su sala. En la sala suya, ¿dónde se sienta? En donde él quiera, porque usted no le va a decir nada. Exactamente, así es Dios. Muy bien. Por último, en la parte 3, la incredulidad del pueblo. Me gusta, me encanta la cara de ella. La incredulidad. Por tanto, Jesús les dijo, estamos en el 4:6, de Marcos 6, 4:6. Por tanto, Jesús les dijo, en todas partes se honra un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos, y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Imagínense cuán metidos estaban en sus modelos,
que podríamos llamar, y hay gente que hasta llama de esa manera, en sus maldiciones generacionales, en sus creencias que están tan metidas dentro de la mente de las personas de que es imposible ver a Dios. Eso es bien triste. Dios camina al lado de ellos y sus prejuicios impiden que lo vean. Y podríamos decir, ¿verdad? Y hay personas que dicen eso, de que Dios no puede hacer cosas con la incredulidad del hombre. Es que no hay forma de ganar. Si yo la hago, tú no la vas a recibir de esa manera. Eso pasa en nuestra generación. Cuando el modelo, ¿verdad? Estábamos hablando de eso. Nosotros estamos encadenados. Ese es el estado natural del ser humano. La naturaleza caída nos ata en un modelo. Y ese modelo, si usted no lo sabe, se lo voy a decir, es anti Dios, es anti de las cosas divinas. Es el modelo caído del ser humano, egoísta, todas estas cosas, ¿verdad? Que dice que son el resultado del ser humano. Eso le impide ver a Dios. Y Dios puede hoy mismo estar hablándote y tú no lo estás viendo. Dios puede estar yendo al servicio el domingo en diferentes sitios. Le habla a otra persona de una manera íntima y profunda. Y usted lo que estaba pendiente era de que hacía calor. Se fue, les pasa por el lado. Y entonces Jesucristo, el texto dice que no hizo más milagros por la incredulidad, pero es que aunque lo hiciera usted no lo recibe. Y esto es bien importante. Nosotros creemos que somos bien racionales. Les tengo que decir que usted no es tan racional como usted cree. La mayoría de nosotros pensamos que las personas para tomar una decisión hacen un análisis de las opciones y toman una decisión racional, pero así no es. Estudio tras estudio dice que nosotros tomamos una decisión y después racionalizamos la que tomamos, la justificamos. Después que usted toma la decisión, buena o mala, justifica por qué lo hizo. Se inventa una narración justificativa. Es increíble. Porque hay veces que tomamos una decisión y no sabemos por qué la tomamos. No, usted no sabe por qué tomó muchas de las decisiones. Porque requiere una reflexión y por eso es que es importante la dirección divina, porque a medida que nosotros estamos armonizados en el Señor, usted toma las decisiones correctas, el Espíritu lo guía. Y cuando Jesucristo pasa y viene a la sinagoga y habla, usted no está pendiente a qué zapatos tenía, o si estaba descalzo, o la ropa que tenía. Usted está pendiente al espíritu que le está hablando. ¿Ven la diferencia? Y muchas veces a nosotros es triste cuando Dios nos viene a visitar y nosotros no lo recibimos, ¿verdad? Como la canción el texto de Lope de Vega, ¿verdad? Donde decía que Jesucristo toca la puerta de nosotros en el poema de Lope de Vega. Y nosotros le decimos, hoy no estoy preparado, ve mañana. Y mañana le contestábamos exactamente lo mismo. Es triste, ¿verdad? Cuando nosotros como comunidad de fe no podemos hacer eso. Así que se nos acabó la clase. En resumen, cuando Jesús leyó las escrituras en la sinagoga y comentó sobre ellos, muchos de los que le escuchaban se ofendieron. Eso va a ocurrir. Cuando usted rompe con los paradigmas de su comunidad, que le enseñó su familia, o su pueblo, o su sitio donde usted es, que son paradigmas humanos, la gente le está malo. Le van a poner nombre. Acéptelo. Acéptelo. Eso es parte mismo, hasta la crucifixión en el caso de Jesús, ¿verdad? Y de nuevo, esto hace dos reflexiones. Ese dimensión extraña de la sabiduría que puede ofender a las personas queriéndolo o no queriéndolo, ¿verdad? Porque las personas quieren o no quieren entenderlo. No hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿ok?
So, es bien importante que nosotros aceptamos eso. Hay veces que las personas no están preparadas para escuchar. Usted lo sabe, si usted es padre, lo sabe, ¿verdad? ¿Cuántas veces le dice, no te tires, no te tires, no te tires, no te tires? Se tiró. No estaba ready, no estaba ready, ¿verdad? Así que es bien importante de que nosotros, a medida que vamos transformando nuestra vida, acercándonos a Jesucristo, entendamos eso y lo aceptemos como parte de nuestra vida y parte de la sabiduría, de verdad, que a veces los vemos como niños y los tratamos de esa manera, sin odio, porque en realidad es que no están preparados. Pero a la misma vez nosotros nos ponemos en ese espejo y nos vemos del otro lado, a reflexionar en nuestras propias actitudes, si son en verdad sabias o no, cuando de una manera rechazamos el mensaje de Dios. Hermanos nuestros que son nuevos posiblemente, por ejemplo, puede ser, hermanos que son nuevos y nosotros no podemos aceptar las cosas que están pasando, no podemos aceptar el liderato, ¿verdad? Ah, porque Dios trabaja con cada uno de manera diferente Dios, y perdemos esa oportunidad de ver a Dios en la cara de nuestros hermanos. Así que pregunta tus dos comentarios. Muy bien, así que para finalizar, oremos para que Dios nos llene de Jesús, que es la sabiduría de Dios. Que tratemos de no ofender, eso va a pasar, pero recibimos esa sabiduría que nos transforma en los corazones. Oramos. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Que toque nuestros corazones, Señor. Que nos transformes y nos bendiga, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Haznos receptivos a esta palabra y que ella transforme nuestros corazones. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Muy bien, muchas gracias. Cualquier cosa le dan like, le dan share a todo, ¿verdad? Es una manera de predicar el Evangelio en este tiempo de COVID. Y así que Dios me lo bendiga mucho y nos vemos pronto.